esta semana el proceso de la neuralización consiste en la formación del tubo neural, que se inicia con la formación de esta placa neural por inducción de proteínas moleculares producidas por la notocorda, que van a transformar a este epiblasto en este engrosamiento suprayacente de la presencia de la notocorda. En ambos extremos se pueden ver de color azul más intenso también unas células de origen neurológico que se desarrollan a ambos extremos. Esta misma notocorda emite otro tipo de señales moleculares que permiten que esta placa se impagine un poco, ¿no? Formando lo que se llama el pliegue neural. Va a seguir produciéndose estas emisiones moleculares que van a permitir que esta placa neural, que fue luego un pliegue, se empiece a cerrar formando lo que es un surco, aproximándose en la parte posterior para lograr cerrarse como un tubo posteriormente. Entonces el tubo que se ha formado se individualiza y aquellas células que estuvieron ubicadas en las partes laterales a la formación celeste, que es específicamente la placa neural, se van a también separar de ellas formando un montículo de células que son las células de la cresta neural. Esta formación del tubo se extiende, como había mencionado en la clase anterior, la notocorda o el proceso notocordal se formaba desde la parte media hacia la parte cefálica. Y luego esta notocorda iba retrocediendo hacia atrás, hacia la parte caudal. Entonces, esa notocorda se extendía desde la parte cefálica hasta la parte caudal y esta formación de la placa es en toda la extensión. Significa entonces que estas células de la cresta neural igual se extienden desde la parte cefálica hasta la parte caudal. Y estas células son tan importantes porque tienen un poder de diferenciación increíble, que pueden diferenciarse en tejido muscular, en tejido esquelético, en tejido glandular, es decir, tiene un potencial bastante grande. Y del lugar donde se encuentran, se desplazan y migran para formar diferentes células y diferentes estructuras a nivel de nuestro cuerpo. Y por otro lado, el cierre de este tubo inicialmente va a ser un tubo que se extiende a todo lo largo desde la parte cefálica hasta la parte caudal, y en esa formación tiene un aspecto como, no es en realidad una cosa totalmente recta que está desarrollándose. Claro, en la lámina anterior hemos visto un corte transversal, pero en esta podemos ver que se van formando hacia la parte superior y hacia la parte inferior como una estructura redonda, o mejor digamos alargada, más amplia en la parte cefálica y más estrecha en la parte caudal. Y aquí podemos ver ya en un desarrollo casi completo del tubo, donde se conoce y se sabe que luego va a haber un cierre, así como empezó a formarse aquí la placa. Ese es el mismo lugar donde va a empezar también el cierre de esta placa, cuando hemos visto ese pliegue y ese surco y luego el tubo neural. Y se empieza a cerrar desde esta parte central y va extendiéndose hacia la parte superior e igualmente hacia la parte inferior. Como hemos visto, la placa es más, digamos, no tan amplia en la parte caudal, y eso justamente, ese cierre va a formar, en esta parte se va a formar la médula espinal, que es mucho el tubo más delgado. En cambio, en esta parte anterior, que es más amplia, su cierre va a mostrar vesículas que ya aquí empiezan a diferenciarse de forma importante, formando lo que va a ser el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Los orificios de este tubo van a estar aperturados en la parte anterior y posterior, que se llaman los neuróporos. El neuróporo anterior se cierra el día 24 y el neuróporo posterior se cierra el día 26. Finalmente, este tubo, que inicialmente era aperturado en ambos extremos, se cierra en ambos extremos. Pero antes que se cierre, ya aquí en la parte anterior ya empiezan a presentarse estas dilataciones que van a ser importantes en su evolución en la formación de las diferentes estructuras que forman el sistema nervioso central. Como vemos aquí, hay tres vesículas, obviamente porque hay en la luz del tubo, hay una luz, hay un espacio, y ese espacio están formando estas cavidades que van a ser las vesículas. El tejido nervioso que se encuentra rodeando a ellas va a ser aquella parte que va a poder diferenciarse en otras estructuras. Este embrión va a seguir evolucionando y el prosencéfalo va a formar otras dos vesículas que van a corresponder a los dos telencéfalos,
que alojan, la luz de ellos van a ser las vesículas, primera y segunda, que nosotros conocemos cuando hemos estudiado neuroanatomía, y la responsabilidad de este telencéfalo es la que con mayor mitosis existente va a poder tener la capacidad de formar los hemisferios cerebrales. O sea, la gran masa de tejido nervioso que existe a nivel de nuestra cabeza está formada por estos dos telencéfalos. Luego viene el diencéfalo, también procedente de este prosencéfalo, que es una parte muy importante en el desarrollo del tejido nervioso, porque a ese nivel se va a desarrollar el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo. Y además, por encima de este epitálamo, se va a formar lo que es la glándula pineal. Y en el piso de él va a haber una extensión, el diencéfalo, que baja hacia abajo, que tiene un descenso hacia abajo como una evaginación, que es el infundíbulo. Y recuerden ustedes que el infundíbulo es la parte que forma la neurohipófisis de la glándula hipófisis. Esos elementos importantes que se forman ahí alojan en la parte central al tercer ventrículo. Luego tenemos el mesencéfalo, que no sufre ninguna dilatación y se mantiene como tal, formando en su interior el acueducto de Silvio y por encima los tubérculos cuadrigéminos que se encuentran por él y por debajo el pedúnculo cerebral. El romboencéfalo, por esa plegadura de la curvatura pontina, que seguro sus profesores se les han enseñado en la práctica, cómo se pliega esa manguerita que tenemos para que puedan entender cómo el techo del cuarto ventrículo es, si ustedes recuerdan la neuroanatomía, si es que la han estudiado bien, saben que hay esta plegadura de esta curvatura pontina hace que el techo del cuarto ventrículo sea una membrana finita, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la neuroanatomía? ¿Se acuerdan nada de estos chicos, Dios mío? Lo voy a revolcar cuando hagamos desarrollo embrionario del sistema nervioso central. Esa curvatura pontina forma lo que va a ser en la parte superior el metencéfalo y el tejido, la masa del tejido nervioso que se desarrolla ahí, formará lo que es la protuberancia y el cerebelo. Y obviamente entre esta metencéfalo y el mielencéfalo, cuando se produce esta acodadura así, esta cavidad cerrada por este techo delgadito de esta membrana forma aquí el cuarto ventrículo. Y en la parte caudal, que sería esta, diríamos, es el bulbo raquídeo, que ustedes saben muy bien, todos los centros importantes de supervivencia que existen a ese nivel. Y de esa manera se forma el tubo neural. Y a ese proceso le llamamos la neurulación. En los siguientes días de desarrollo de este embrión en su formación, y a partir de todos estos elementos empezarán a conformarse todas las estructuras que van a quedar en forma definitiva en formación de ese cerebro, en ese sistema nervioso central, en ese embrión. Y entonces nosotros tenemos esa conformación que ya está establecida aquí con la notocorda y el tubo neural, y las diferencias que simultáneamente se van dando a nivel del mesencéfalo con la diferenciación del mesodermo somítico paraxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral que ya se ha aperturado en estas dos hojas. A su vez, este mesodermo somítico paraxial se diferencia en dermátomo, miótomo y esclerótomo, ¿verdad? Y cómo se van desplazando las células del esclerótomo que van envolviendo la notocorda, y ya tenemos aquí una imagen de tejido de células que van a diferenciarse para formar lo que van a ser las vértebras. Vértebras que van a alojar entre ellas, son huesos separados, a rezagos de la notocorda que formarán el núcleo pulposo del disco intervertebral. Y aquí ya podemos ver bien diferenciados al dermátomo del miótomo. El saco vitelino, que es bastante amplio, hemos dicho que se estrangula porque es amplio para formar lo que va a ser el tubo digestivo. Y sobre él, este mesodermo somatopléurico lo va a envolver completamente para formar las diferentes capas, porque el enodermo que se va a derivar o que está formando aquí solo forma la mucosa del tubo digestivo, mientras todos los elementos desde la submucosa y la muscular, de todas estas capas que conocemos histológicamente, van a ser formadas por el mesodermo esplanopléurico que reviste externamente a este enodermo. Y la cavidad del celoma, que formará la cavidad abdominal o cavidad
inicialmente es solo una cavidad, tanto la torácica como abdominal, y luego va a haber la separación en dos cavidades torácicas, pero inicialmente es una sola cavidad que se extiende desde la parte más cefálica a la parte más caudal. Y por este lado el mesodermo somatopleórico, este de aquí, que cuando se está produciendo la plegadura de este ectodermo y que va a recubrir totalmente al embrión, ya, la última que entra, otra más. Cierra aquí en la parte central de la línea alba, pero lo que quiero que vean aquí es esto bien importante. Este es el ectodermo y hemos visto cuando todavía era epiplasto que había esta codadura cuya continuación estaba el epiblasto se continuaba con la membrana amniótica, ¿verdad? Este es el punto de continuación del ectodermo con la membrana amniótica. Entonces, cuando esto se cierra más o menos a este nivel en la línea alba, hay una continuación de este ectodermo que se va a convertir luego en epidermis, se va a continuar con la membrana amniótica. Y ese punto de continuación que la veamos aquí y que luego cuando se cierra se va a seguir manteniendo a nivel del ombligo, cuando la piel que está cubriendo hasta ahí del feto se continúa luego con el cordón umbilical. Desde ese punto, allí digamos que termina ese pliegue amniótico que habíamos visto en las láminas, porque está continuándose, no, señorita, muy tarde, se está continuando con el anus. ¿Han entendido? Sí, muy bien. Entonces ahora viene una parte especial e importante que tenemos que aprender sobre lo que es la placentación. La placentación, la placenta y las membranas fetales, que como habíamos dicho desde el principio, la unión de estas dos células, el óvulo y el espermatozoide, formaba lo que era el gameto. Y el gameto, a su vez, en las diferentes mitosis que se van a producir, se diferencian estos dos estirpes celulares, que eran el embrioblasto y el trofoblasto. Y a partir de ese trofoblasto hay una diferenciación importante de células, que son las células del citotrofoblasto y las del sincisotrofoblasto, que en su evolución van a transformarse en lo que van a ser justamente la placenta y las membranas fetales. Todas se originan de esta única célula, pero hay este potencial de diferenciación tan importante que unas van a derivar a otras. Pero les decía, si es que mal no recuerdo, les comentaba que que el 50% de las fecundaciones que se tienen no se llegan a saber siquiera la mujer que ha estado embarazada, porque automáticamente el producto los elimina, ¿no? Por alguna circunstancia, por algún agente externo, algún agente dañino, puede suceder este hecho. Pero a veces puede suceder que estas células que de repente ya se han empezado a multiplicar pueden ser afectadas por una serie de circunstancias y podría quedar una sola célula, de repente de trofoblasto, cuando se produjo esa diferenciación. Esa célula que no está evolucionando, que está aislada, tiene tal potencial de poder diferenciarse igualmente a que fuera nuevamente un huevo. Y a partir de ella, nuevamente se empiezan a dividir y a dividir las células para transformarse en lo que es el embrión. O sea, significa que al haber nacido de una sola célula, tienen todo ese potencial de poder diferenciarse en la nueva estructura o los nuevos componentes que pueden dar lugar a la formación de un nuevo ser, e incluidas las membranas que van a envolver. Este blastocisto que habíamos ya estudiado en la clase pasada, que llegaba a la cavidad uterina y que dijimos que se introducía dentro del espesor del endometrio, ¿se acuerdan? Que no era la pelotita, no era la uvita que andaba colgada en esta cavidad, sino que se introducía dentro del espesor del endometrio, iba creciendo, ¿no? O sea, quiero remontarme a ese punto importante de que el blastocisto llega y se adhiere cuando se ha limpiado o ha eclosionado la zona pelúcida y ha expuesto externamente las células del trofoblasto, específicamente las del sincisotrofoblasto, y este sincicio le permite al huevo adherirse a este endometrio, y luego que sucede eso, recuerden que empezaba a penetrar.
Cuando empieza a penetrar el blastocisto rodeado del sincicio trofoblasto, sucede un hecho muy importante en ese endometrio. Ese endometrio que estuvo preparado, muy preparado para recepcionar la anidación de ese huevo, con todas las glándulas secretoras tortuosas, con secreciones, las arterias espiraladas, etcétera, 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 estaba muy preparado. Y cuando revisamos las láminas para ver la diferencia entre las células de las glándulas en la fase proliferativa y la fase secretora, llegamos a qué conclusión en relación a las células de la fase secretora, ¿cómo eran? Histológicamente o citológicamente, ¿cómo eran las células en la fase secretora? ¿Se acuerdan? Esa diferencia la han hecho en su práctica. Células cúbicas, ¿qué más? Altas. Células cúbicas altas, si ustedes las distinguieron en la práctica, ¿verdad? Entonces, cuando llega este punto de que está ingresando, y es una estructura sumamente pequeña para la enorme cavidad uterina en ese momento, sumamente pequeña, sin embargo, el hecho de que está ingresando en ese endometrio, sucede un cambio pero increíblemente importante en respuesta de toda esta mucosa que está revistiendo a la cavidad uterina. Y esas glándulas que nos mostraban células cúbicas altas se transforman en unas células cilíndricas gigantes cuyos núcleos se extienden alargados y que se llaman las células en tecla de piano, que así se denomina. Y esas células son muy características para determinar que ese útero con ese endometrio ha estado anidando un producto dentro de él. Y eso es lo que nosotros, hacer el estudio o a veces el tratamiento para corregir un sangrado de una mujer se haya realizado un procedimiento de un aborto, y lo hacemos como tratamiento, porque llegan al hospital N mujeres, ya les dije, creo que se los comenté, que los viernes en la noche llegan al hospital general, que lo hice en mi internado allí, full mujeres sangrando, y todas se habían caído en una cáscara de plátano, ¿no? Para detener ese sangrado, porque venían sangrando, había que hacerles este procedimiento de curetaje, que es el retiro de esta capa de endometrio que está presente allí y que por algún lado debe haber estado no eliminado completamente todo el producto y por eso sangra. Entonces, cuando vemos al estudio anatomopatológico de las muestras, porque a todas las que les sacan se les saca un poco de la muestra para mandar a patología, entonces nosotros ya encontramos estas células, obviamente siempre mezcladas con muchos leucocitos, y damos el diagnóstico de una vesicluitis. ¿Por qué? Porque en ese momento que ha habido todo este cambio por la presencia de este blastocisto en el interior, este endometrio, aún no solamente en la parte donde se produjo la implantación, sino en todo el resto del endometrio, hay este cambio, y ya no se le llama endometrio, sino se le llama decidua. Y hablamos de una decidua basal, aquella parte donde se produjo la implantación. Y hablamos de una decidua capsular, la que reviste externamente a este blastocisto que se ha internalizado dentro del endometrio. Y hay una decidua capsular, esta que se encuentra al frente. Entonces son decidua basal, decidua capsular y decidua parietal, la que está al frente. Lo que dije capsular. Basal, capsular, y esta de aquí es la decidua parietal. Entonces el blastocisto sigue creciendo y en su crecimiento va emitiendo todas estas vellosidades en toda su circunferencia, que son estas vellosidades coriónicas, que así se denomina, que le da un aspecto frondoso al saco coriónico. Y llamamos vellosidades coriónicas, llamamos vellosidades frondosas, llamamos vellosidades que están así totalmente crecidas. Entonces, el blastocisto sigue creciendo dentro de la cavidad y va a llegar un momento en que la decidua capsular se adhiera con la decidua parietal y desaparezca este espacio de la cavidad uterina. Sigue creciendo y va a presionar en esta parte a todas estas vellosidades que en un inicio habían crecido en toda la circunferencia. Y en ese momento estas vellosidades se aplanan y se convierten en una membrana. Y esa parte de corium, que estuvo frondoso o velloso, que también se llama así, se aplana y se llama
corium liso o corium calvo, algunos libros le llaman así, a toda esta parte que había crecido en toda la extensión de la circunferencia y que en este momento se llega a aplanar. Sin embargo, en aquel lugar donde se produjo la implantación, o sea, frente de la implantación y aquello que está frente a la decidua basal, no se aplana, sino se mantiene y es más, crece y crece y crece más. Esta es la parte de estas vellosidades que serán responsables de la formación de la placenta. Entonces, nosotros estamos viendo en esta diapositiva cómo se forma el corium velloso frondoso por las extensiones de estas vellosidades que están creciendo en toda la circunferencia del saco coriónico y cómo estas, que estuvieron en un inicio de esta forma, se llegan a aplanar en una parte del revestimiento, aquella que está frente a la decidua capsular y a la decidua parietal, que van a llegar a desaparecer. Entonces, esta parte de aquí es la que sí se va a seguir manteniendo para formar lo que va a ser ya la placenta en el futuro. Y habíamos visto aquí que existía, y se los comenté, siempre hay un pedículo de fijación para que la estructura que se está formando no esté suelta ahí, porque si no, no habría ningún nexo con los revestimientos que están por fuera. Este es el pedículo de fijación, muy importante, porque ese pedículo, en él se van a empezar a formar, va a haber una angiogénesis. El tejido que forma el pedículo de fijación es un tejido embrionario, extraembrionario, que son células mesenquimales embrionarias. Y esas células mesenquimales embrionarias que se encuentran en el pedículo de fijación tienen un potencial de diferenciación muy importante, angiogénico. ¿Y qué significa esto? Que en ese lugar se van a desarrollar vasos sanguíneos. ¿Y cómo se forman estos vasos sanguíneos? No solamente en ese nivel, sino en el resto de la circulación de ese embrión y posteriormente feto. Estos vasos son conglomerados de células, montones de células amontonadas en diferentes lugares, y luego este conglomerado de células se ordena para quedar periféricamente ordenadas, ellas dejando un vacío en el interior. O sea, dejan como pelotas que las celulitas van ordenándose externamente, y algunas quedan atrapadas en este espacio interno que se ha formado. Esta vesiculita se junta con otra, y se junta con otra, y se junta con otra, y luego que se han juntado, se desaparecen las fusiones y se van formando los conductos alargándose para formar los vasos. Y aquellas células que quedaron atrapadas dentro de estas vesículas serán las precursoras de la formación de las células de la sangre. Y es así como en este pedículo de fijación muy importante se empezarán a formar aquellas dos arterias y la vena umbilical, que va a tener un nexo importante con estas vellosidades que se siguen manteniendo en este lado para formar lo que va a ser la placenta. Siguen creciendo, miren, este sería el saco amniótico y este es el saco vitelino o la cavidad amniótica, que empiezan a crecer, y en la diferenciación de este disco embrionario ya empieza a formar el tubo neural, y ya empieza a formarse perfectamente bien este saco vitelino, que se estrecha, como habíamos mencionado, y queda este rezago fuera. Y conforme va creciendo, este pliegue amniótico va a ir envolviendo o hacer a la plegadura del ectodermo, va a ir envolviendo hasta que finalmente toda la superficie de este petito va a ir envuelto de ectodermo, que se convierte en epidermis. Y en ese momento esta cavidad se le... ¿Qué color es este? Turquesa, ¿no? Este espacio turquesa va ampliándose, se va ampliando más, alojándose en ese espacio al embrión, y luego esa ampliación de la cavidad va a permitir que esta membrana amniótica se fusione con la membrana coriónica aplanada de este lado, y también en estas partes que están frente a esta parte frondosa de estas vellosidades coriónicas, adhiriéndose a ellas y manteniendo cubierta esta parte con amnios sobre este pedículo de fijación. El amnios va a recubrir y recubre completamente. Entonces, cuando ustedes han visto su placenta o están viendo en esta semana la placenta que les estamos mostrando en la práctica, van a ver que el recubrimiento de ese cordón umbilical es amnios, y se está continuando con la epidermis, que cubre completamente al feto que ha nacido, al recién nacido de quien se ha obtenido esa placenta. Podemos ver aquí la formación ya ampliada de esta cavidad amniótica,
que va a ser ocupada por líquido amniótico, que es un transudado de la sangre a través de estas paredes, muy importante, con contenidos muy importantes, como vamos a estudiar la próxima semana, que van a permitir su presencia de este espacio conteniendo este líquido. Es tan importante para el desarrollo normal de este embrión que no tenga anormalidades en la configuración externa de este embrión que se está llegando a desarrollar. Porque cuando hay muy poco espacio y muy poco líquido aquí, la cabecita del niño puede estar aplastada contra las estructuras de la cavidad abdominal y puede nacer con la cara aplastada, con la nariz achatada o con los bracitos. A veces incluso hay pliegues de adherencia entre los miembros o aquí en la cabeza porque no ha habido el espacio o líquido para poder movilizarse a ese niño dentro de él. Y de esta manera vemos cómo se forman las membranas corioamnióticas que se van a continuar fusionadas y unidas hacia el desarrollo de la placenta. Y cómo se forma este cordón umbilical a partir de ese película de fijación, que es el nexo importante entre el feto y el embrión, el feto y la madre. ¿Hasta aquí? ¿Bien? Doctora, en lo que vendría a ser el saco amniótico, ¿en qué momento se forma la alfa-fetoproteína? La alfa-fetoproteína, eso se va desarrollando desde el principio. Concentraciones menores. Si hay una alteración, por ejemplo, la alfa-fetoproteína es un componente importante que se detecta en las anormalidades del tubo neural, ¿no? Entonces, si el tubo, hemos dicho que ese tubo se forma desde ¿qué semana? Cuarta semana. Si ya se empieza a formar, las concentraciones de él obviamente no son detectables. Conforme va creciendo, va a transformarse ya en que ese componente de esa normalidad presente sea detectable. ¿Cuál es su función? ¿Del alfa-fetoproteína? Porque solo mencionan si es alta, daña el sistema nervioso, si es baja. Claro, es justamente estas células normales son las que producen esta sustancia, ¿no? Entonces esa normalidad es detectable con la presencia de esta alfa-fetoproteína que se produce cuando hay anormalidades de ese tubo neural, las malformaciones del tubo neural, que las detectamos, como digo, son cantidades tan pequeñitas que es difícil que a este nivel las podamos detectar. Cuando ya ya se formó el embrión y luego se formó el feto y va creciendo, es allí donde se puede determinar, aún en la etapa embrionaria, con la ecografía, se puede observar si hay algún tipo de malformación en ese producto. Las técnicas de evaluación que es a través de la ecografías de altísimo nivel, las más últimas, pueden detectar anormalidades en la conformación externa de ese embrión. Ni siquiera estoy hablando de feto, estoy hablando de embrión, que pueden ser evaluadas y observadas, ¿no? O sea, y bueno, en nuestro medio ya existe, claro que no en una forma legal, no legal, pero hay situaciones en que existe esto, ya se detecta y se le da la opción, dependiendo del médico, si es que desea que nazca un niño con estas características anormales. Lo digo porque lo sé y hay clínicas acá que hacen eso, pero no es legal y la decisión es la de él y la de la familia, que decide que un niño que tiene estas malformaciones pueda desarrollar o pueda nacer o pueda evolucionar su crecimiento. ¿Puedes cerrar por favor esa cortina, por favor? Esta es una imagen de un embrión dentro del saco coriónico. Miren cómo se observa, y esto seguramente creo que hay algunos grupos que hacen prácticas los viernes y que están adelantando sus prácticas para, como es feriado este viernes también, están adelantando para ver eso, ¿no? Entonces, en esas laminitas que hay unos frascos donde hay embriones de los diferentes estadios de desarrollo, y este estadiaje es el estadiaje de Carnevy, que muestra el crecimiento y el desarrollo del embrión y del feto posterior, para decir qué características llegamos a observar en ese
Creo que la de atrás también. Ese pobrecito que está ahí atrás Mira, ¿cómo te llamas? Renzo, mira, aquí hay una carpeta aquí adelante, que no sé para quién han guardado. Por si acaso no estén guardando carpetas, ¿eh? Se me han quejado y me han dicho que hay unos que llegan tempranito y van guardando carpetas y cuando llegan los que llegan después ya no tienen carpetas. No hay guardada de carpetas. Llegan, se sientan y obviamente siéntense cada vez más. Me da tanto gusto de ver tan poca gente, de verdad, me hace feliz. ¿Ya les han pasado a los chicos, sus delegados, quienes deben mudarse de la sección A? ¿Sí? ¿De repente son ellos los que no han venido? Ojalá. Ojalá. Era loco, yo no entiendo. Es que han formado